Willy, ¿cómo está? Siempre quise decirte esto, ¿eh? ¿Cómo está la calle, Willy? ¿Qué tal? Hola, hola José. Gracias por venir, ¿eh? No, gracias a ustedes por invitar. Y bueno, la calle, viste, está dispar, siempre es así. Yo igual siempre creo que al gobierno y al presidente Macri todavía le va mejor en la calle que en la tele, en términos generales, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque en alguna medida, en general, los medios en todo el mundo y en Argentina en particular, en general están, digamos, al centro izquierda de las sociedades. Macri genera muchos prejuicios en alguna medida en los medios de comunicación, toda la vida fue así. Pero bueno, obviamente logró un enorme apoyo de sectores progresistas, lo que puede ser el colectivo que representa Elisa Carrió, parte de la Unión Cívica Radical, que durante mucho tiempo lo votó a Macri en la ciudad, medio con la nariz tapada, porque era contra los Kirchner, pero que en alguna medida también lo sigue eligiendo a pesar de todos los problemas que hay, a pesar, digamos, del crecimiento invisible, que para algunos sectores es más visible que para otros. Y eso, naturalmente, es algo contra lo que el gobierno siempre va a tener que disputar, ¿no? ¿Y hubo algún pecado capital de la economía local que vos digas de la gestión Macri? Bueno, yo soy de los que creo que finalmente estamos pagando en alguna medida parte de la cuenta del gradualismo, en el sentido de que una vez tomada la decisión política de no devaluar fuertemente al principio de la gestión, de no hacer el ajuste a través de una devaluación que podía significar, digamos, bajar el déficit fiscal más de golpe y por supuesto con dificultades, naturalmente. Bueno, eso significó que se comprara una situación finalmente de atraso cambiario, inflación, tasas de interés altas, que fue un alivio al principio del gobierno, que por supuesto el gobierno cree que eso le permitió además ganar las elecciones en el 2017, pero que, bueno, trae los problemas que trae. No podés bajar mucho los impuestos, tenés que seguir con la inflación durante mucho tiempo. Igual el dólar se te fue a 20 pesos, está bien, no se te fue de golpe, pero igual se fue y tuviste una inflación de 35% el primer año, 25% el segundo, ojalá que sea nada más que 20% el tercero. Y bueno, todo eso en un modelo que no tiene ajuste por inflación en el pago de impuestos, por más que el gobierno diga que se bajaron los impuestos, el modelo inflacionario hace que la gente ha tenido que pagar cada vez más impuestos, impuestos a las ganancias, aún con los alivios. Sí, más todo lo que significa el impuesto metido en las tarifas, porque el gobierno aumentó las tarifas para recomponer la situación de los proveedores de servicios públicos, pero en el medio también aumentó, no es que bajó la carga impositiva. Y bueno, todo eso hace que haya problemas de rentabilidad, que los empresarios, digamos, presenten sus quejas. Entonces ahora el gobierno se enoja y los llama llorones. ¿Que los llame llorones es una jugada preparada o es una jugada de algún ministro para sobreactuar? Yo creo que, no, pero acá, digamos, yo creo que la noticia del día, que muchos periodistas que se mueven en el mundo político ya lo advertían, es que finalmente el jefe de los halcones, una vez más, es el presidente. Al, digamos, bancar el presidente la posición de Cabrera y casi te diría elogiarlo en la reunión de gabinete, un presidente que por lo que dice Carlos Pañi en La Nación esta semana, no es un hombre de, digamos, de mucha generosidad en el sentido de decir cuando algo está bien dentro del gobierno, no es muy agradecido y sin embargo salió a destacar lo de Francisco Cabrera, ¿no? Eso, bueno, es toda una novedad. Sí, que no venía ocurriendo y sobre todo que había varias jugadas que en su momento lo daban hasta saliendo, ¿te acordás? No, y además trayendo otra vez el fantasma del recientemente indultado Guillermo Moreno. Que ahora está de gira de nuevo. Guillermo Moreno mencionado en una reunión de gabinete casi como el fantasma en un gobierno de Mauricio Macri, ¿no? Es una novedad importante. Tiene que ver con que, bueno, en las encuestas todo esto aparece como algo favorable. Yo creo que puede ser que sea favorable para las encuestas para el presidente. No creo que sea muy favorable para la Argentina, ¿no? Es decir, esto de que los gobiernos
le echan la culpa al sector privado, a la gente, al sector empresario, que no invierten, que no apuestan por el país. Es un juego para la tribuna, lo decía Cristina también. Es muy demagógico y obviamente me parece que no va a contribuir a que finalmente haya inversión, haya menos pobreza, haya más empleo de mejor calidad. Porque la realidad es que, bueno, el Estado todavía le complica mucho la vida a los argentinos, al sector empresario. Algunas cuestiones se han resuelto, otras no se han resuelto. Y me parece que, digamos, no sé si tiene mucho derecho el gobierno de salir a poner la culpa en los demás, ¿no? Y, por supuesto, además es algo que ya lo hemos visto en el pasado y, francamente, no me parece que tenga mucho sentido. Pero lo importante es que el presidente dio una señal muy clara en ese sentido, ¿no? Así que bueno. Willy, recién decía acá el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, que es fundamental cumplir la meta de inflación. Y los otros días Marcos Peña también tenía su frase, veamos qué es lo que decía. Seguimos, por supuesto, ratificando que nuestra meta de inflación, no el pronóstico de inflación, las metas son para eso un rumbo que define la velocidad en la que queremos bajar la inflación, es del 15%. Hemos visto ya cómo numerosos acuerdos paritarios se pueden cerrar en torno a esa previsión. Hay todo un debate con las metas. Recién decía el ministro, es fundamental cumplirlas. Después dicen, no son tan importantes. ¿Cuál es tu opinión? No, bueno, acá finalmente, en definitiva, el gobierno lo que hizo a fin del año pasado fue en alguna medida inducir una mini devaluación. Algo así como, bueno, dado que no se puede hacer el ajuste económico, no se pudo bajar la inflación en forma significativa, tampoco se puede hacer el ajuste fiscal, bueno, finalmente hay que llegar a la elección del 2019, bajar la tasa y devaluar un poquito. Un poco lo que algún sector de los economistas, te diría no hipercríticos, pero que observan la realidad con algún reparo, caso Carlos Melconian, no expert, digamos, es decir, los plateístas, digamos, no serían los plateístas, serían los de la tribuna media, ¿no? Qué debate lo de los plateístas, ¿no? Claro, Qué claro. picante se puso Sí, eso. sobre todo en un equipo económico que está lleno de plateístas, porque muchos de los muchachos que están hoy en el equipo económico han estado en los medios de comunicación durante hablando mucho con tiempo. nosotros, Sí. digamos, como plateístas comentando. Además, es importante que si no hay plateístas, no hay jugadores, porque los que le pagan el sueldo a los jugadores o a los actores son los plateístas. No hay teatro sin plateístas, ¿no es cierto? Entonces, estaría vacío y sin cancha también, ¿no? Estaría un flor hay que tener algún respeto por los plateístas también, eso en alguna medida es importante. Pero me parece que el gobierno lo que necesita es efectivamente corregir un poquito el atraso cambiario con la dificultad de que, bueno, como llevas 2 años donde la emisión monetaria tuvo que estar permanentemente al compás de la indexación del gasto, la economía, y bueno, entonces hoy devaluás y rápidamente se te van los precios. Así que el gobierno tiene que controlar la devaluación, por eso el Banco Central ahora aparece, el dólar no se debería ir muy arriba de 21. ¿No debería subir más de eso? ¿Por qué decís? Y bueno, porque si la inflación va a ser 15%, y bueno, el dólar de aquí a 15% es 22, 23. El gobierno lo tiene que ir llevando despacito. El riesgo que tiene el gobierno es que las expectativas se derrumben y la demanda de dólares pueda aumentar. Pero el gobierno tiene 60.000 millones de dólares de reservas. Está toda la cosecha del campo, más o menos sequía, pero tampoco, digamos, hay precios importantes. Los precios subieron, las cantidades por ahí van a bajar. Está la plata del blanqueo. La plata del blanqueo son dólares que los argentinos tienen declarados y que van a estar invertidos en general en bonos argentinos. Así que el gobierno tiene toda la capacidad para y usar también el dólar de modo que la inflación no se escape, ¿no? Yo creo que en ese sentido, ¿qué es lo que le han dicho al presidente Macri, el equipo económico, Dujovne, la gente de jefatura de gabinete? El año que viene no hay aumento de tarifas
Por lo tanto, la inflación el año que viene va a ser 12/14. Suponete que este año las tarifas meten 8 puntos de inflación, así que vos tenés, si este año la inflación es 20, y bueno, es 12 más los 8 puntos de tarifas. El equipo económico confía, y el equipo político, sobre todo la gente de la provincia de Buenos Aires, que a partir del 1 de enero de 2019 no aumenta más nada en Argentina. Y eso le garantizaría ¿No es un poco a Macri... optimista eso, Willy? Bueno, no aumentan los precios regulados. Van a tener que convencerlo al compañero Gutiérrez en YPF, si es que Gutiérrez todavía va a estar en YPF para esa época, porque viste, no ya cayó Abad, Sturzenegger medio levantó bandera de rendición, y vamos a ver qué pasa con los otros lobos solitarios, ¿viste? Como porque dicen. Abad, para quien nos está mirando, también era parte del equipo histórico de Pratgay. Digo, siempre uno y el otro Sí, se era casi, te diría, sí, efectivamente, pero Alberto Abad es un caso muy particular. Es 35 un hombre, años de carrera, tuvo, digamos, pública. Sirvió para el presidente Menem, para el presidente Duhalde, para el presidente de la Rúa, para el presidente Kirchner al principio y obviamente para el presidente Macri, ¿no? La idea esta del funcionario público, como dicen ahora, servidor público, ese es el caso de Abad, ¿no? Sí, pero bueno, en alguna medida me parece que esto fue la crónica de un alejamiento anunciado. Viste que este es un gobierno donde mucho nos gusta el juego propio, todos tienen que ser soldados, en este caso de los ojos y el sentir del presidente, así como él lo comunica. Vos fijate que en el discurso de la Asamblea Legislativa el presidente le dio un enorme respaldo a todo su equipo, Totalmente. particularmente el equipo económico de la jefatura de gabinete. La remoción de Abad se interpreta como más poder para la jefatura de gabinete. Bueno, son obviamente elementos bastante evidentes, ¿no? Vos hace mucho seguís, toda la historia seguís la City, seguís también las oportunidades. Y el tema del EVAX genera cierto prejuicio, Sí. que es cada vez que hubo una fija en el mercado financiero, nunca terminó bien, ¿no? Bueno, todo depende de dónde hayas arrancado. Vos pensás que el que vendió dólares a 14 pesos en el 2016 y está en LEVAC y está con un dólar de 25 mangos, o sea que le sobra paño. Yo soy de los que creo que la LEVAC le tendría que ganar al dólar, porque si el dólar le gana a la LEVAC, migra, ahí no, sí. ahí la inflación se aceleraría demasiado y los planes de la triple reelección natural, como dice Rodríguez Larreta, o sea, en la ciudad, en la provincia y en la nación, casi te diría hasta repitiendo la fórmula si fuera posible, eso se tiene que dar en un contexto de inflación bajando. No se ganan las elecciones con la inflación subiendo. Y yo creo que eso requiere de un dólar quieto. Y para que haya un dólar quieto, y bueno, lamentablemente tenés que tener una tasa de interés más atractiva. Yo creo que eso es lo que va a ocurrir y por eso yo soy de los que creo que Macri tiene enormes probabilidades de ser reelecto, porque lo que Melconian llama el plan perdurar, o sea, llegar hasta el 2019, yo creo que se llega con financiamiento, es decir, Macri va a tener financiamiento para mantener el dólar estable y para ir llevándola, casi te diría, con un crecimiento modesto, pero en 2,5, 3 este año y el año que viene, firmamos el empate todos, ¿no? ¿Y te preocupa la deuda o eso es Bueno, más... eso es lo que vamos a ver en el segundo mandato de Macri. Lo que se va a saber es si Duhovne, por simplificarlo, tiene razón o no tiene razón en lo que dice hoy. Es decir, esta famosa historia de la convergencia. ¿Qué es lo que te dice el gobierno? Tranquilos, en el 2021 más o menos el déficit fiscal va a ir bajando, las expectativas inflacionarias van a estar muy bajas y el crecimiento va a ir llevando la situación de equilibrio. La deuda va a tener que ser menor porque el déficit fiscal va a ser menor, por lo tanto la cuenta de intereses va a ir convergiendo. Bueno, eso lo vamos a saber en el segundo mandato. Si es como dice Duhovne, hay que hacerles no un monolito, hay que hacerle un monumento a Macri y a todo el gobierno. Si no, tendremos que tener otro plan económico
pero para el segundo mandato de Macri, ¿no? Me parece Willy, que... ¿quién es hoy el padre de la criatura? Así como lo fue en los 90 el debate. ¿Es Macri? ¿Es Duhovne? No, bueno, yo creo que está mucho en Durán Barba, en Marcos Peña, en el propio presidente, obviamente. ¿Pero el plan económico puntualmente? Pero es que el plan económico en alguna medida tiene mucho que ver con esas restricciones políticas que el presidente entendió que tenía al principio de su gobierno, que eso explica la gradualidad o el gradualismo. Y una vez que se tomó esa decisión, bueno, ahora no tenés otra, ahora no podés salir del gradualismo, ahora no podés cambiar el plan económico, por lo menos no hasta ganar las elecciones en el 2019. Y además me parece que no hace falta. Yo creo que se llega al 2019 con una economía que puede estar creciendo entre 2 y 4%. Ferreres dice el 4%. Marina del Poyeto dice el 2. Bueno, puede ser, la verdad por ahí está en el medio, ¿no? Grande, Willy. Gracias por venir. Gracias. Escuchamos siempre ahí con Longo a la mañana y también en no. Millennium en la tarde, ¿no? Sí, señor. Ahí estamos. Un placer, como siempre. Somos nosotros. Son siempre ustedes, ¿no? Sí, obviamente. Siempre de equipo, como Sí, siempre. señor. Gracias, Willy. Gracias.